Bien, 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 chicos. Entonces, estábamos hablando de economizar los costos de transacción y preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué nos disminuye el comprar a volumen? ¿Sí? ¿Por qué se economiza comprar a volumen? Porque si venden más, reducen más costos, ¿no? ¿Cómo? Ah, Esa es la pregunta. ¿No será como la oferta de la ley y la demanda? ¿Sí? De Algo la así también, pero oferta piénsalo y desde demanda, perdón. tú como Yo creo empresa. que Ajá. como empresa productora, si produzco más es más económico para mí, por eso puedo vender más económico al público, ¿Por qué es más barato? Más barato, es lo que quiero saber. porque en la producción en mayoría es, pues ¿Por qué? reduce uno ¿Qué? muchos Eso. ¿Qué reduces? costos, o sea, ¿Por qué? porque reduzco la energía, reduzco muchas cosas. Eso, porque a la hora de transportarlo, muchas veces me cobran la misma gasolina si si lleva mandarlo de uno un que lleva lado para 100. otro, llevar un producto que llevar a lo mejor un camión completo. Me ahorro eso. Por otro lado, me ahorro la parte del almacén. A lo mejor tendría que tener un almacén completo para guardar producto y como me voy a comprar esto, ya me ahorré el almacén y no lo tengo que cobrar. Además, a lo mejor el riesgo, porque todas las empresas tienen un riesgo y normalmente te lo cobran. Es decir, oye, si yo vendo esto, tengo el riesgo de que se me eche a perder, de que no esté, que se quede obsoleto o que baje de precio. Y entonces yo te cobro el riesgo a partir de un interés. Entonces, si tú me compras mucho, me disminuyes el riesgo. Entonces también eso ya no te lo cobro. O sea que te bajo la transportación, te bajo el almacén y mínimo también te bajo el riesgo. Y por eso puedo dártelo más barato. Y además, que si eso mismo sucede, que si tú ya me compras o me aseguras una compra, yo le aseguro la compra a alguien más. Y porque, por ejemplo, si tú me dices, oye, ¿sabes qué? Te voy a comprar todo el pescado que tú generes empresa productora. ¿Ok? Te compro todo el pescado de la empresa productora. ¿Qué va a pasar? Si tú ya me aseguras que me vas a comprar todo el pescado, yo ya puedo asegurarle a todos los que del alimento de pescado su dinero y también ellos van a reducir almacén, transporte y riesgo. ¿Ok? Hola, de vuelta. Muy bien, entonces quiero que entiendan eso. El riesgo, tantito, nada más. El riesgo y es algo que se cobra en la parte del menudeo, a diferencia del mayoreo. La transportación y con la gasolina que está más cara, normalmente no te la bajan. Ah, si llevas un producto, te va a cobrar 5 pesos de gasolina. No, es la misma. Entonces, normalmente el transporte también se incluye en el menudeo. A partir de más chiquito el producto, pues también hay, y otro agregado, el empaque cuesta. Muchos de los productos que nosotros consumimos nos aumentan entre 1 y 2 pesos de pura etiqueta y de puro empaque. Si ustedes hicieran un ejercicio de comprar puras cosas que no tengan un plástico, les aseguro que van a tener más ahorros, aunque esté la inflación. ¿Ok? Porque los plásticos son extremadamente caros. Extremadamente caros. En muchos emprendimientos que he abordado, la temática es en dónde envaso mi producto, en dónde empaqueto mi producto y, oh sorpresa, el empaque cuesta caro. Sí, cuesta, maestro. Tenía una Eso también está loco. compañera de trabajo que vende galletitas. Trae 6 galletitas. Uh-huh. Las daba primero a 12, luego las dio a 15, la misma galletita, pero la pone en una bolsita muy bonita, le pone su moñito, le pone su etiqueta y ya la da en 25. Ah, no, bueno, pero ojo, Y eso ya seis estamos hablando. galletas. Es otro tema, ese es valor agregado, pero lo que quiero llegar en los costos, económicamente hablando, el plástico cuesta. Mucho. El plástico. Y lo que quiero llegar es, económicamente hablando, es eso también lo ahorras con el mayoreo. Pues oye, en el mayoreo no tienes que empaquetar de uno tras uno, no ocupas una persona que esté quileando y que esté a lo mejor separándotelo.
A lo mejor lo tienes que poner todo en un gran contenedor y eso en tiempos de jornales es un montón. Como Entonces, las tiendas de los chinos, es que te fuerte. venden todo por mayoreo o menudeo. Y las personas que están, por ejemplo, en negocios externos, que tienen tienditas y eso, van ahí y compran por mayoreo. Que mientras más les compren, se supone que más barato te sale. Y ya acá, como por separado, como acá ya los venden por separado, ya les suben el precio. Es correcto. Está totalmente bien. Es decir, hay veces que nosotros tratamos de competir contra cadenas grandes, contra cadenas nacionales o internacionales, y a veces no nos damos cuenta de que estamos compitiendo contra Samsung las patadas en la parte de costos. ¿Por qué? Porque ellos compran por volumen, y como compran por demasiado volumen, los costos son irrisorios. Si yo les comentara que si ustedes compraran cargadores a volumen desde la industria, un cargador de celular te cuesta 5 pesos. Sí, dime, Alberto. Ah, perdón. Por ejemplo, no, sí, por ejemplo, profe, ¿qué pasa con los compradores o con las grandes cadenas que compran en mayoría, pero en perecedero? Ojo, si compras mayoría en perecedero y es una cadena grande, Sí, o sea, que son los únicos que pudieran comprar perecederos en mayoría. bueno, pues en este caso, ojalá que tengan una buena cantidad de flujo de ventas, Porque porque pueden si perder. no, se le Pero puede pues, tirar. es más Es más factible riesgo, que ¿no? pueden llegar a tener pérdidas en ese rubro, ¿no? O Está sea, calculado. Sí, normalmente cuando tú compras, o sea, tú compras de mayoreo también porque tú tienes una infraestructura de ventas para vender de mayoreo. Y ojo, y lo que decía hace ratito, cuando tú compras en un volumen grande, estás arriesgando mucho. Y sobre todo si lo quieres colocar con alguien y no tienes asegurado ventas. Entonces estás arriesgando. Ese riesgo se agrega en tus costeos. Y por eso las empresas que venden de mayoreo a menudeo le suben el precio bastante. ¿Por qué? Porque estás pagando el riesgo que tienen esas empresas de que se les eche a perder. En pocas palabras, las empresas grandes, no le van a perder. Lo va a pagar el usuario. Ya con tienen el medido aumento de precio. y con el aumento de precio. ¿Ok? Y créeme, lo que sobra, porque trabajé en un banco de alimentos, lo donan y lo hacen deducibles de impuestos. ¿Ok? ¿Sí, Ale? Maestro, ¿sí le llegó mi mensaje? Ah, lo que pasa es que estoy en clase. Ay, es que estoy preocupada, es que le comentaba, bueno, ahorita que estoy hablando de que ¿Son? Ah, ok. por cuestiones familiares me vine a un que está más para Ya lo vi. se llama Cerro Colorado. No sé, Ok. Sí, no te preocupes, Ale. No te preocupes. Está bien. no, ¿Soy yo? No se oye. ¿Me escuchan? No, se No, escucha se cortado. traba. ¿Pero me escucho yo cortado? No, usted No, no. usted no. Ella sí Ah, se escuchaba mal. Más bien no se escuchó casi, más bien nada. dije, es que ya, cuando llegues a esa, caray, ¿por qué está bien anclado? Porque no sé por qué ustedes están anclados. Bueno, no lo sé. Bueno, en este caso, cuando escuché la grabación, ya vi tu mensaje. Estaba en la escuela, estaba acá, pero ya vi tu mensaje. Sí, entiendo, estás en una comunidad. Espero que sigas en los videos de YouTube, dale like, suscribir, etcétera, a esta parte. Muy bien, entonces, estábamos en economizar costos de transacción, ¿sí? Luego también está la parte de ejercer poder y control, ¿sí? En ejercer y poder y control. No nos hagamos de la vista gorda. Las empresas también ejercen dominio.
las organizaciones ejercen dominio. Entre más importante sea una empresa, normalmente tendrá mayor capital. Y entre mayor capital, y agrávense esto, porque muchas veces no nos dicen qué es el dinero en sí. Yo le hablo el dinero es una representación, depende en qué moneda lo tengas, una representación de toma de decisiones para el lugar en donde estás. Es decir, si yo tengo 2 pesos en mi cartera, tengo menos poder de decisión que cuando tuviese 2,000 pesos. ¿Ok? Y entonces, cada peso adicional que tenga en proporción al nivel económico que sea del lugar, me dará mayor oportunidad de decidir qué consumir. Y hay un término económico, que se llama costo de oportunidad. En la economía existe mucho costo de oportunidad, que es todo aquello que el comprador decide no comprar. Entonces, la economía o los capitales se mueven a partir de la toma de decisiones que tienen los miembros de la sociedad. ¿Ok? Y entonces, si tú tienes una sociedad que te elige a ti como organización o como empresa, felicidades, estarás más inmerso en la sociedad y tendrás mayor toma de decisiones a través de tu capital. Es cierto, maestro, porque a veces limitamos el dinero, ay, me tiene que ajustar para esto, pero si recibimos algo extra, o sea, primero vas y compras un café en el Oxxo, pero si te llega algo extra, te vas al Starbucks. Claro. Vaya, no sé si han escuchado, voy a exagerarlo un poquito, no sé si han escuchado personas que ganan la lotería, por ejemplo, que ganan, vamos a poner una cantidad, 100 millones de pesos. ¿Ok? Definitivamente esas personas tienen muchísimo mayor poder de decisión que cuando tenían 10,000 pesos. ¿Ok? Pero ese poder de decisión conlleva también una responsabilidad económica y no todos están dispuestos a tener esa responsabilidad económica. Es decir, hay casos, o es interesante estudiarlo, digo, no para dignificar la pobreza, pero hay casos de personas que no soportan tener dinero. Es decir, que de personas que empiezan a tomar decisiones hacia la adicción, por ejemplo, personas que se van a una economía más estable, ganan muchísimo más y que se vuelven adictas a algo, ¿sí? Y que empiezan a consumir ciertas cosas porque antes no tenían el poder de decidir comprar esas cosas, pero ahora ya lo tienen. Y ese tipo de cosas puede ser contraproducente. No siempre está la persona preparada para tener dinero. Y eso es algo que... Es como la novela que fue, de que se sacaron el Huicho Domínguez, ¿verdad? Algo así. Se sacan la lotería y ¿cómo empiezan? Loco. A derrochar. Maestro, un vecino se sacó algo de la lotería. Se lo acabó en 2 años. Claro, y terminó más pobre que antes, ¿no? Pues sí, anda de pintor. Se lo acabó. O sea, era buen dinero. Pero se agarró así como usted dice, el poder de adquisición. Les regalaba celulares a todo mundo, borracheras con los amigos, les pagaba todo, regalos. Se acabó el dinero. No, ojo, hay personas que no están preparadas para el monto económico que reciban. Y este caso es el caso de tu vecino. No estaba preparado y perdón que haya dicho el del que se volvió más pobre que antes, pero como te acostumbras a que el dinero llega de una manera sencilla y no lo recuperas económicamente, entonces la persona pero también puede haber se termina con el hábito del gasto y sin el dinero. ¿Mande? En cambio, tengo un compañero de trabajo que también hace años se sacó varios millones. Y sigue. Pero él lo ha cuidado y como que ha sabido manejarlo. Vive muy bien. Sus hijos los tiene estudiando fuera de, o sea, ya terminaron de estudiar todo fuera de Colima. Trae una muy bonita camioneta y anda súper vestido, pero es la persona más sencilla que puede imaginarse. Ojo, y aquí es un término económico que también está padre. La magia del interés compuesto. ¿Se acuerdan cuando en matemáticas financieras utilizaron interés compuesto?
que empezabas a decir, oye, tengo 1,000 pesos, los invierto, me dan 1,800, pero ya ahora invierto 1,800, no 1,000, y luego de lo que gane de 1,800 me da 3,000 y ahora invierto 3,000, no 1,800 y así. Hay personas que cuando entienden lo del interés compuesto y tienen el capital, pues solamente pueden magnificarlo. ¿Por qué? Porque al final del camino hacen inversiones. Acuérdense, las inversiones se cobran y se cobran bonito. ¿Sí? El interés, ¿por qué? Porque hay ciertas cosas que son riesgosas, pero que si la persona entiende hacia dónde va la economía, pues puede como cuasi apostar hacia dónde va la economía y a partir de eso mete su dinero. Y probablemente, y quiero entender que uno de ellos fue tu no vecino, otro amigo, ¿verdad? Compañero de trabajo, es un Tu compañero de trabajo entendió esa fórmula y pues pudo hacerlo. También conozco un caso bien cercano a mí de una persona que ahorita nada más tiene 100 casas. ¿Sí? ¿Pero por No qué? más. Sí. Porque invirtió su dinero. Exactamente, cuando tuvo la primer casa, la puso a rentar, luego empezó a generar otras cosas y puso tal, y del dinero que sacaba del otro, y es la magia del interés compuesto. Ujú. Digo, es un caso que le aprenderle, ¿no? Sí, pues por algo está, sí, en la parte económica, a lo mejor en la parte social, en la parte humana, y eso, no sé. Es otra cosa, Es pero otro en eso sí. En eso sí. Muy bien. Entonces, ejercer poder y control es algo que hacen las sociedades. Si Carlos Slim dice, mañana no quiero tener mi dinero en México y lo quiero tener en otro lado, a la sociedad le duele. ¿Ok? Entonces ejercen cierto poder y control. Por eso hay muchas otras cosas más. Es normal que vean personas de mucho dinero y empresarios tomando decisiones políticas. Es decir, no nos vamos tan lejos. Ahorita ya tenemos a un Salinas Pliego que eminentemente se está metiendo en la política, se está metiendo en cosas. Digamos que su poder y control económico permite a que sea una voz interesante para muchos otros y que permite que al mismo tiempo sus decisiones sean tomadas en cuenta. Estamos en una sociedad que lastimosamente escucha más hacia el nivel de capital que hacia la aportación de las ideas. Es decir, tus ideas se vuelven interesantes cuando tienes en la cuenta de banco bastantes ceros. ¿Sí? Sí, pues bueno. Pero ojo, pues causa-consecuencia, ¿no? A veces pues se generan tus ideas interesantes o tus ideas interesantes generan capital que después ese capital hace que tus ideas sean más escuchadas y más interesantes para otros. Ok, pues bueno. Entonces, ¿cómo ven? ¿Cómo se sienten con este debate, con esta cosa? Hay como un mindset, ¿no? Está bien, está interesante, maestro. Ok, bueno, pero lo bueno es que está grabado para que lo puedan ir viendo después más a detalle. Otra de las cosas, y ya para hacerlo más, para irnos al tema nada más rápido, es que entre más grandes las organizaciones, más complejas son. Entre más grande una organización, más anónimo se vuelve el personal. Es decir, cuando vives en una ciudad, en un pueblo pequeño, en donde son 2, 3 cuadras, todo el mundo se conoce, ¿no? Y cuando vives en una ciudad más grande, vives en el anonimato. Pues lo mismo pasa con las empresas. Conozco empresas muy grandes en donde te vuelves un número de cuenta, ¿sí? Te vuelves un usuario 2003 3623, ¿no? Porque ya son tantos que pues mejor te catalogan con alguna de las cosas, ¿no? Incluso, por ejemplo, la gente se sabe, todas las personas del país se saben tu nombre perfectamente, no, inclusive te van a buscar algunos por su CURP, que es tu identificación de clave única, porque ya es una sociedad muy grande y necesita controles para poder saber quién es quién. Esto no sucedería si fuéramos una comunidad de 7 personas. No necesitaríamos para nada tener un anonimato de personal, porque todo el mundo nos conoceríamos hasta lo que no quisiéramos conocer. ¿Sí? Entonces, pues es otra característica de organización. Entre más grande es una organización, normalmente existe 2 cosas: diversificación de funciones y con ello una rutina más estándar. Es decir, te dedicas siempre al mismo tema. ¿Te vuelves experto? Sí, la ventaja. La desventaja es para aquellos que les parece aburrido dedicarse a cierto tema,
pues será inevitable que en una sociedad grande y entre más te especialices, más vas a hablar de un solo tema. Te vuelves unitema, ¿sí? Te lo llegas a profundidad, pero de ese tema nada más. Por eso es súper importante elegir, uno, la carrera, después posgrado en caso de, y o trabajo, porque te vuelves mucho de ese tema. ¿Ok? Entonces, es Maestro, interesante. entonces usted es administrador, pero ¿en qué se especializó? En emprendimiento. ¿Emprendimiento? En emprendimiento y ahorita en educación. Emprendimiento y educación. Entonces, por ahí va. Entonces, he escuchado muchas personas acongojarse del emprendimiento, entonces, pues eso es lo que me permite hablar de esto. Bueno, entonces, pues bueno, dentro de eso también, gracias, la parte de, entre más grande una organización, se hacen más grupitos. Es decir, cuando, por ejemplo, un salón de clases de 2 personas, de 3 personas, no puede hacerse grupitos. ¿Por qué? Pues son nomás 2 o 3. Pero cuando ya son 80, 100, 150, va a ser casi inevitable que se hagan grupitos. Y una característica social es cuando se generan estructuras informales dentro de las formales, o sea, se hacen grupitos, hay una tendencia a buscar la predominancia de tu grupito. Es decir, incluso hay una situación natural de desprestigio hacia otros grupos. Por decir, yo pertenezco a un grupito de amigos de 7, 8, en un grupo en donde hay 80, una conducta normal, no deseada, pero es normal, es que exista una aversión al otro grupito que se genera en una competencia. ¿Sí? Como este contra este contra este contra, y empieza a generarse. Pero es algo normal de características de organizaciones entre más grandes sean. Es normal, maestro, que en todas bueno, ahí con nosotros pues somos muchitos y obviamente hay grupitos. Pero sí, claro que lo sabemos, pero por otro lado sabemos que es una conducta normal y lo que cualquier líder de grupo o cualquier líder de unión debe hacer nada más es tratar de preservar la mayor calma posible dentro de la organización. Es decir, para mandarlo a las empresas para que no haya alusión a los grupos de escolares, ¿no? Mandándolo a las empresas, cuando la empresa es pequeñita, no te tienes que preocupar casi nada de que haya una división muy fuerte. Ojo, sí puede suceder, pero es menos probable. O sea, hay menos conflictos. No, hay menos probabilidad de conflicto. Menos probabilidad de conflicto. Y dejo la palabrita porque definitivamente también conozco empresas de 2 o 3 que los dos terminan odiándose. Pero es más fácil normalmente buscar una concordancia cuando son 2 a que cuando son 80. ¿Sí? Y en donde se empiezan a generar grupos divididos de pensamiento. Y ese es el reto. Por eso, creo que incluso por eso renta mejor ser líder de un grupo grande a ser de uno pequeño. Porque tu reto es muchísimo mayor. Tienes que concordar más mentes en una. Entonces, es el reto de las grandes empresas. Es decir, oye, saber que existen grupos informales dentro de los formales, pero hacer que tengan una concordancia para poder subir entre todos. ¿Sí? Y hay una serie de preceptos. Yo recomiendo mucho, para no hablar demasiado de esto, a la escuela humanista. Hay una escuela humanista de administración, un libro, o en este caso, vean el experimento de Hawthorne de Elton Mayo. Para Elton Mayo, busquen nada más Elton Mayo y con eso van a tener más fuerza en cuestiones de pensamiento social en las empresas. Muy bien, muy bien. Y por último, pues bueno, ya hablar de que se diversifican funciones. Vámonos a diferenciar formales e informales. Creo que esto ya lo tenemos muy claro, ¿no? Organización formal, aquella que tiene estructura. Organización informal, aquella que no tiene infraestructura. ¿Cuándo se recomienda la formal? Casi la mayoría de casos. Cuando ocupes una rutina estandarizada. Cuando ocupes saber qué hace quién. Cuando ocupes que un trabajo sea uniforme. Cuando ocupas que la comunicación sea ágil a través de la función de cada quien. Cuando
ocupas una empresa informal o una organización informal cuando tú ocupes que no sean roles definidos, sino que entre todos generen un espacio creativo. Cuando no ocupa o cuando necesitas un ambiente de colaboración y de creatividad completa sin estructura, vaya. Por ejemplo, un grupo de amigos o un grupo de psicólogos que se juntan para poder sacar algo, o un grupo de personas que están haciendo mentefactura para desarrollar algo nuevo, probablemente no requieren una organización formal, directo. Requieren más o el área de marketing. A lo mejor ocupa un modelo híbrido, mezclar formal con informal. ¿Sí? No siempre la formal es la respuesta, pero la formal casi en la mayoría de las que son procesos, atención al cliente, administración, contabilidad, recursos humanos, etcétera, casi son necesarios en su mayoría, en su 90%. Habrá pequeñas y muy poquitas excepciones. Muy bien. Entonces, lo que no se vale es hacer el juego de una empresa formal con informalidad o hacer el juego de una empresa informal como una empresa formal. ¿Ok? Y para no confundirlos más, es decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser una empresa formal, yo quiero hacer un negocio en donde tiene jerarquías. Lo que tengo que hacer es seguir con las jerarquías, seguir con las funciones y dar claridad siempre. No andar como de a pura corazonada, a pura informalidad. Ahí es en donde hablo, donde no cuadran las cosas. ¿Sí? O si tú dices, ¿sabes qué? Vamos a hacer una organización informal. Pues va, haces gala del espíritu creativo, haces un design thinking y empiezas a sacar ideas desde la informalidad, sin una estructura fija, pero no se pide decir después, pero soy tu jefe, pero soy tu esto, en donde busques y promulgues una formalidad en donde no había nunca. ¿Ok? Entonces, quedamos claro que primero hay que definir si va a ser una empresa formal o informal. Y a partir de eso, pues sigue lo que ya conocen, chicos, y han masticado mucho, ¿no? Organigrama. Ahora sí, organigrama. Pero quise explicar todo lo anterior para llegar al que sí sé que conocen, que es organigrama, pero a detalle, para justificar el porqué del organigrama. Muchas veces, voy a comentar por mí mis desatenciones cuando estaba de estudiante en licenciatura. Yo pensaba que el organigrama era un mero requisito y que a veces era como pues, ¿y para qué lo ponemos, no? A veces simplemente para que exista en el documento y ya. Pues no. El organigrama literal lo que hace es poner orden de quién va a hacer qué. Poner orden en quién va a mandar a quién. Y poner orden en quiénes serán parte de la compañía y quiénes los contrataremos por fuera. Entonces, el organigrama es en una sola imagen la representación de quiénes le mandan a quiénes dependen de quiénes y quiénes se comunican más con quiénes. Así de fácil o así de complejo como lo quieran ver. ¿Sí? Entonces, muchas veces se toma muy a la ligera. ¿Me escuchan? No, vuelvo a repetir. Se escuchan, muy bien. Muchas veces se toma a la ligera el organigrama como tal, pero no es algo que debe ser tan tomado a la ligera. De alguna manera u otra, el organigrama, sí se escucha todavía, ¿verdad? Sí. El organigrama permite tener imagen de la organización, facilita el conocimiento de todos, e inclusive si lo tienes en internet o en tu página, etcétera, permite tener a la gente claro cómo es de que se está trabando. ¿Sí? Esta y otra. Ajá. Esta y otra, ¿qué otra? ¿Me escuchan? Sí, maestro, Sí, ya. Ok, entonces, ahora sí. Ok, bendita computadora. Entonces, vamos con La lluvia. La lluvia, ándale. ¿No está lloviendo? No sé.
Nah, No, máquina. yo digo que interfiere toda la lluvia que ha caído. Ah, ya. O también los rayos solares, ¿no? Pero bueno, está bien. Entonces, las estructuras organizacionales van por ahí, van por el sentido de dar certezas, dar funciones para que los consultores sepan cómo está la estructura, a veces sin ni siquiera ir, o si van, que puedan tener un match de lo que dijiste, cómo se debería ir comportando la empresa con lo que realmente sucede, etcétera, etcétera. Y todo con una imagen, ¿sí? Entonces, al final del camino es un idioma universal. El organigrama es casi un idioma universal en el sentido de que vemos cuadritos y rayitas y casi todos entendemos qué son esos cuadritos y rayitas, ¿verdad? ¿Sí? En donde lo decimos, este depende de este depende de este otro. Muy bien. Como tip, ojo, espero se escuche bien. Marco con negritas, subrayo al mismo tiempo. Recomiendo mucho el organigrama funcional. ¿Por qué? Hay organigramas que me ponen por nombre de persona, que me dicen, es que Adilén va a ser este, Joaquín va a ser este. Sería, ¿no? Por puesto. Funciones. Me gusta el funcional porque ese te permite que no pongas en el organigrama mesero 1, mesero 2, mesero 3, mesero 4. Eso no. Sería meseros. Por nombre. Ya. Ajá. Exacto. O sea, si todos los meseros entran en un solo cuadrito. Para que no pongas mesero Joaquín, mesero tal, mesero. No, eso ya no. ¿Sí? Entonces, eso recomiendo ampliamente el funcional. Porque si no, después se vuelve muchos cuadritos y no se termina de entender. Otro es que a veces, lo que les decía, me ponen el nombre y qué pasa si renuncia a esa persona, ¿no? Ya después están quitando, están poniendo y todo, ¿no? Incluso entonces, se va a manejar como director, subdirector, jefe de grupo. Más bien, dirección, subdirección, exacto, pero sí, va más o menos caminado. O sea, yo recomiendo ampliamente eso. Ok. Muy bien, y otra cosa que también pasa que quiero compartirles. En emprendimientos suele haber la clásica persona que es un autoempleado. Muy bien. Y cuando les pido organigrama a los autoempleados, me ponen un cuadrito y me dicen yo y todo, ¿no? Pero debo de tener un puesto, ¿no? Puedo tener varios puestos. A lo que quiero llegar es, el organigrama también te senta las bases para saber qué roles vas a tener. Si, por ejemplo, estás tú solo y tienes una empresa que tiene operaciones, caja, marketing, administración y todo, aunque tú te cambies de sombrero, es importante que tenga los roles bien definidos. ¿Por qué? Porque algún día, si todo sale bien, vas a mejorar suficientemente a la empresa para que no estés tú solo, tengas personas a tu lado. Y no hay nada más confuso para una persona que no tener roles definidos y a contratar a alguien para decir, ¿y ahora qué le pongo a hacer? ¿Sí? Entonces, parte de lo importante es que tienes la estructura como casi una versión final de áreas y aunque sabemos que no es para siempre porque la empresa puede transformarse, pero casi una versión final aunque tú estés haciendo 5 puestos o 5 roles de trabajo. De tal suerte de que cuando la empresa crezca, lo que vas a hacer es divorciarte de alguno de esos roles para que te vayas quitando. Muy bien. En este caso, maestro, por ejemplo, nuestra empresa, sí, la Estética Canina, ¿va a necesitar un gerente? Claro. Gerencia. Va. Pueden ponerlo por áreas, que también sería bastante recomendado. ¿Ok? Y eso también quiero que entiendan en parte de que decir, ¿sabes qué? Aunque seamos 3, 4, a lo mejor el organigrama tiene 6, 10, 11 puestos, ¿vale? Pero que sabemos que van a ser varios roles a la vez. ¿Y entonces ahí cómo lo vamos a definir? ¿Cómo lo defines después? Es decir, lo que va a terminar... Por ejemplo, si una persona tiene varias actividades, por ejemplo, puede ser... O varias funciones, roles, más bien varios roles. Varias funciones. O varios puestos para que puedas hacer el organigrama. Exacto. Entonces se hace el organigrama y la misma persona lo vamos a poner en 2 o 3. Sí, pero se va a poner como nombre de puesto porque nos va a pasar lo mismo. No vas a poner nombres, Elsa. No vas a poner nombre, sino vas a poner nombre de puesto.
áreas funcionales, nada más, que ya abajo tú te lo designas. Oye, Elsa, tú te vas a encargar de la contabilidad, te vas a encargar de la gerencia y te vas a encargar de marketing. Ok, cuando contratemos a alguien, pues lo primero que vas a hacer, Elsa, ¿sabes qué? Pues contrata a alguien de marketing porque ya no puedo. Entonces ya avientas y te divorcias de tu rol para que la nueva persona lo haga. ¿Sí? Pero si no lo tenemos definido, luego contratamos a una persona y la primera pregunta que hace un empresario que no sabe qué tiene que hacer o no tiene bien claro su organización, la primera pregunta que me hace es, ¿y qué le pongo a hacer? Y a veces la persona la tiene literal, sin saber, literal tratando el empresario, casi desvelándose todas las mañanas pensando en qué demonios le va a dejar hacer. ¿Sí? Porque no tiene nada definido. Entonces, parte de lo importante es que tengas definido todo, o la mayoría desde el inicio, y ya después tú delegas. Entonces, es importantísimo eso. Se me estaba escapando otro, pero me está a punto de acabar la señal. Creo que en este caso, pues el organigrama, o la idea del organigrama es que podamos definir los roles, uno, y otra cosa que quiero que tengan muy rápido, es que usualmente, y ustedes saben que el organigrama puede ser más vertical, ¿no? De muchos puestos, etcétera. Quiero que entiendan que entre más arriba esté en un organigrama, su expectativa como tal en el puesto de tal será muchísimo mayormente estratégico y menos operativo. Y entre más abajo esté en un organigrama, su función será mucho más operativa, menos estratégica. Aconsejo mucho que, sobre todo al inicio, si ponen a alguien haciendo un rol en la parte de arriba, no lo involucren en la parte operativa, porque el pensamiento estratégico y el pensamiento operativo son bien distintos. Muy bien, igual nos volvemos a conectar para resolver cualquier duda adicional al respecto y profundizar ese aspecto.